Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 14 de noviembre. Empezamos a grabar, como todos los días, sobre las 5 menos cuarto. Y a estas horas pues tenemos a unas bolsas europeas con ganancias claras, moderadas pero claras, DAX más 0,71%, IBEX más 1,15%. Y lo primero que hay que decir es que aquí nos hemos equivocado unos cuantos, empezando por mí. Porque cuántas veces no habré dicho, erróneamente por cierto, que las bolsas europeas daban mucho miedo comparado con Estados Unidos. Pues darían mucho miedo, pero el caso es que, como podemos ver ahora mismo, el DAX alemán, por ejemplo, que es el país europeo que más problemas macroeconómicos tiene, pues está rebotando ya. Si nos vamos a los niveles de Fibonacci, ha sobrepasado el 50%. Ya saben que en Estados Unidos se tiende a pensar que esos rebasamientos del 50% son los finales de las tendencias bajistas. Se ha rebasado, se ha machacado literalmente la media de 200 y tiene una subida desde el mínimo ya de nada más y nada menos que el 21,64%. Ya saben la tontería esa que se dice, porque es una tontería, eso no tiene ninguna base, de que un mercado es alcista o bajista si baja o sube más de un 20%. Eso es una tontería porque depende de otras cosas, y con un 20% de subida puede ser un mercado muy alcista, pero también con un 10%, o al revés, puede ser un mercado muy bajista con un 10, con un 20, con un 30, es que depende de dónde estén los soportes, las resistencias, el contexto. Pero hoy se va a empezar a decir que el DAX está en mercado alcista, porque está subiendo ya el 21,64% desde mínimos, mientras que el SP500, que era el que pensábamos que iba a tomar la delantera, pues nos hemos equivocado muchos, insisto, empezando por mí el primero, y sube el 14,5%, que tampoco está precisamente nada mal, pero no es el 21% que sube Europa, que daba la sensación que se iba a quedar atrás. Tiene la peor macroeconomía con mucha diferencia, pero el mercado es soberano, hace lo que quiere y le ha dado por primar más a Europa en esta subida que a Estados Unidos. Seguimos repasando. El dólar está volviendo por sus fueros tras unos días donde estaba muy machacado. Está subiendo 0,30% contra el euro y 1,12% contra la libra. Una libra a la que se le ha quedado ahí una volatilidad residual de cuando tuvo la crisis de sus bonos. Está muy lejos, ha subido mucho desde entonces, pero sí es cierto que se le ha quedado ahí, ya digo, una especie de volatilidad residual. Le cuesta mucho calmarse en todas las direcciones. Como vemos, está pasando la media de 100 la libra, tiene una resistencia cuantitativa y luego tiene otra muy fuerte en 1,27 y ya la media de 200. Por su parte, el euro también sigue en zonas técnicas muy interesantes, muy importantes, buscando la media de 200, que está en 1,05 y pico, y con soporte claro en la media de 100, que está en 1,01. Tenemos al Bitcoin, que no sabe muy bien hacia dónde va, una subida del 1,24, pero ha oscilado mucho durante la sesión. Siguen las dudas enormes sobre el pufo que hay alrededor de todo el asunto FTX, y hoy ha habido muchos rumores sobre Crypto.com, otro exchange que se decía que tenía problemas, habían detectado volúmenes mucho más altos de los normales, y se suponía que era por retiradas de dinero y, en fin, se han sacado una serie de rumores alrededor. La compañía de momento ha desmentido que haya ningún problema, y los rumores parece que están más calmados, han sido más intensos durante esta mañana, pero bueno, yo francamente me da la sensación de que cualquier exchange en cualquier momento puede dar otro susto, porque ese es un tema que no está precisamente muy claro. La seguridad que tienen este tipo de entidades. En cuanto a los bonos europeos en calma, no se mueven mucho, y los bonos americanos retroceden con claridad. Bien es cierto que en jornadas anteriores pues habían subido mucho, pero ahí están los retrocesos. La bolsa necesita, para confirmar sus subidas,
suelo ya definitivo por parte de los bonos. A pesar de las caídas de hoy, la rentabilidad del bono americano a 10 años está en este momento en el 3,89, casi el 3,90%. Tampoco es una cosa demasiado terrible, teniendo en cuenta que no hace muchos días pues llegó a la zona del 4,30%. Wall Street está también dudoso, el SP500 está en la zona de 4.000. Spot Gamma decía hace un rato que ellos creen que durante toda la semana va a estar pivotando arriba y abajo de los 4.000 sin alejarse mucho en ninguna dirección, y que solamente cuando pase el vencimiento mensual de opciones el viernes, en la apertura de la sesión, ahí podrá ya tener la ventana para poder romper o hacia arriba o definitivamente pues fracasar a su altura. De momento eso es lo que está pasando y está ahí pivotando. Hay que tener en cuenta que estamos en zonas muy importantes. Tenemos la media de 200 ya a tiro de piedra en 4.083, ese es un nivel muy importante. Hoy decía Morgan Stanley que el pico de toda esta subida podría estar en 4.150, que ellos creen que es asequible. Tampoco es raro que se aleje un poco de la media 200. Estos rebasamientos son perfectamente posibles. Pero ojo, porque lo que decía Morgan Stanley en concreto por boca de Wilson era que tras toda esta subida que vamos a ver ahora, que podría ser superior, dice que si la rentabilidad del bono americano a 10 años se fuera al 3,25 antes de finales de año, que si eso sucediera, la subida de las bolsas podría ser mayor, no especifica hacia dónde, pero quizá podría, yo creo, con una rentabilidad del 3,25 de los bonos, esto se podría ir a 4.300. Pero ojo a lo que dice después. Es muy parecido a lo que dice Hartnett, pero ellos lo dicen como más fuerte, ¿no? Más violento. Dicen que después de esta subida tan fuerte, volverán los problemas en el primer trimestre para caer el SP500 a 3.000, 3.300, exactamente la misma zona de la que habla Hartnett. Esto está dicho por Wilson de Morgan Stanley hace escasas horas. Si se fijan, no es de extrañar que Wilson hable del 4.150 porque si echamos una directriz bajista con 3 apoyos desde que empezó la tendencia bajista en 2022, pues exactamente ahí está ahora mismo la directriz bajista. Ellos, en fin, también se fijan, Wilson también se fija en el análisis técnico, como todos los grandes bancos de inversión. El que siga obsesionado con no mirarlo, peor para él, porque yo creo que es un error, creo que hay que mirarlo todo. Francamente lo digo con todo el cariño que hay que mirarlo. Yo no sé por qué, si todos los grandes de banca de inversión lo miran, pues si no lo miramos nosotros no sabemos en qué se está fijando todo el mundo, ¿no? Y al final esto puede ser la profecía que se cumpla a sí misma. Por eso dice Wilson lo del 4.150, porque hay un núcleo muy difícil entre la media de 200 y la directriz bajista. Una directriz bajista perfecta que tiene 3, casi 4 apoyos ha tenido ahí. Y está en ese nivel y va a costar el romper todo esto muchísimo y más sin catalizadores. No solo sin catalizadores, bueno, tenemos el catalizador, el gran catalizador del dato de IPC del viernes, que yo sigo pensando que ha cambiado muchísimo el panorama, muchísimo, y ahora lo demostraremos, lo que ha cambiado el panorama. Pero haría falta algo más teniendo en cuenta que la Reserva Federal está contra el mercado. Y las bajadas que hemos tenido durante toda la mañana pues han venido inducidas, aparte de porque se ha subido mucho los últimos días en Wall Street y algún respiro se tendrá que tomar el mercado, también por las palabras de Waller de la Reserva Federal, que ha soltado toda la estopa que tenía, ha dicho que los datos de IPC se han sobrevalorado completamente, que la Reserva Federal no tiene ninguna intención de llegar a un pivot donde está diciendo el mercado, que va a llegar más lejos, que en fin, poco más o menos, que es andar a todo el mundo con ojo. Nadie le cree a Waller, nadie se lo ha creído. Simplemente, bueno, crea respeto saber que la Reserva Federal está en contra de esta subida porque, vuelvo a repetir, porque me lo ha preguntado mucha gente, pero ¿por qué está en contra? Pues porque está en contra porque estas subidas llevan a que el índice de condiciones financieras en este momento en Estados Unidos, Goldman, que es el índice que sigue todo el mundo, está mostrando una relajación de las condiciones financieras en el país muy fuerte, la más fuerte de los últimos tiempos. Entonces eso va contra lo que quiere la Reserva Federal, que necesita una economía más restrictiva, unas condiciones financieras más severas para poder terminar su trabajo con la subida de tipos
controlar la inflación, etcétera. Entonces, ellos no pueden defender esta subida tan fuerte de las acciones. No les importaría que el mercado se quedara por aquí o que subiera un poco, pero no un subidón apoteósico sostenido en el tiempo. Les haría polvo a su modo de ver en sus previsiones. Entonces, pues nada, pues vamos, el mercado va contra la Reserva Federal. No se ha quedado corto Waller, ha sido, bueno, y supongo que durante toda la semana vamos a tener comentarios para dar y vender por parte de miembros de la Reserva Federal muy parecidos. El oro ha subido o está subiendo 0,27, el petróleo baja 0,72, las materias primas suben 1,32 y entre los sectores bursátiles, pues el que más sube es la tecnología con 1,24%. Me imagino que tendrá que ver mucho con esto la subida de previsiones que ha dado Infineon, que puede haber ayudado bastante a su sector, más 1,26, cuando en Estados Unidos está bajando el Nasdaq 0,33. Tenemos en segundo lugar pues a Telecos con más 0,86 y a Automoción con más 0,81. Sectores bajistas poquitos, petróleo y gas que baja 0,07, servicios financieros que bajan 0,96 y el sector de industriales que baja 0,21%. Antes les decía que el dato de inflación ha cambiado muchas cosas, y las ha cambiado, eso es evidente, y no podemos decir que ni que es un dato más ni nada de esto, porque con razón o sin ella ha cambiado las cosas. Ha cambiado la perspectiva del mercado y sobre todo ha cambiado la perspectiva de los bancos de inversión cuyas opiniones son las que mandan. Entonces hemos tenido una lluvia de comentarios bajando las previsiones de inflación. Los más agresivos han sido Goldman, que ha hablado de una inflación que se iría en la subyacente al 2,9% a finales del 2023. Francamente, un mercado con un 2,9% de inflación subyacente no va a estar nada preocupado por la inflación. De hecho, casi todo el mundo ya empieza a aceptar que el objetivo no debe estar en el 2, sino en el 3 de interanual, no de subyacente. Aquí tienen la previsión de Goldman, sería esta, IPC subyacente, la línea negra. Como podemos ver, esperan muy fuertes bajadas en el dato de noviembre y diciembre. Esto, evidentemente, por mucho que Goldman, cuando opina de su propio gráfico, dice que bueno, que la inflación se va a quedar ahí pegajosa en el 3, pero hombre, eso no le va a preocupar a nadie. Lo que le preocupaba a todo el mundo era cuando estaba en el tropecientos por cien, ¿no? Pero con esta bajada, pues no, ya ven que se estancaría más o menos en el nivel del 3, que tampoco va a ser nada preocupante, pero nada. Digamos que entre noviembre, octubre, bueno, el dato falta el de noviembre, que es el siguiente que falta, hasta abril del 2023, con algún mes como Navidades, por razones evidentes, va a ser un no parar de bajar la inflación. Morgan Stanley ha hecho un pronóstico más fuerte aún. Morgan Stanley hablaba de un IPC por debajo del 2% a finales del 2023 como posible, o como mucho en el entorno del 3%, y hablaban de un pivot en el 4,62 para Estados Unidos y de un 3% y de un 2,5% para el Banco Central Europeo. Harne también ha dicho que para el verano de este año, pues el IPC subyacente tampoco debería estar mucho más allá del 4%. Todo el mundo está de acuerdo y todo fue por ese dato de IPC. O sea que por mucho que se empeñe la Reserva Federal en decir que no cuenta para el mercado no le cree, y lo que importa es lo que cree el mercado, no lo que digan ellos. Además, este gráfico también es muy interesante, está publicado por Morgan Stanley y calcula lo que ha pasado históricamente en los últimos años, desde 1981, cada vez que la Reserva Federal pues, ha llegado a un pico en el ciclo de subida de tipos. Pues la línea azul es lo que hace el SP500, el pico está, el día en que se llega al pico de subidas es esta línea vertical, la línea verde sería lo que hace el SP500, la línea verde es lo que hacen los bonos y la línea azul lo que hace el SP500. Como ven, un subidón de aquí no te espero. El dólar es el que se queda estancado, ya a partir de ahí, como es lógico, y el oro pues tampoco rasca mucha bola ya a partir de ahí tampoco, aunque sí que mejora al cabo de un tiempo.
Pues esto es lo que está descontando los grandes bancos de inversión. No hay ni uno que no diga algo parecido, algunas excepciones hay. Miento, ni uno no, algunos sí que hay, pero la mayoría sí que están pensando que han cambiado mucho las cosas desde ese dato de IPC. Y eso lo lleva el mercado ahí detrás, en la mochila, ¿eh? Y eso no va a cambiar. Puede que necesite otros motivadores o catalizadores positivos para pasar la zona de resistencias, pero también tampoco, mejor dicho, tiene grandes catalizadores negativos. Hay que destacar que Amazon ha tenido problemillas durante el día después de que Bank of America lo haya sacado de su lista más importante. También es muy destacable que ayer domingo pues la mesa de trading de Goldman a través de su analista Scott Rumner, que es muy famoso y muy independiente, pues dijo que hay 10.000 millones de dólares en recompras dispuestas a entrar cada día en el mercado en Estados Unidos, en Wall Street, hasta finales de año. 10.000 millones de dólares diarios, nada menos, y 5.000 millones que vendrían de particulares y de CTAs, 5.000 millones diarios, si no hay grandes oscilaciones. Si hubiera oscilaciones fuertes a la baja, esos 5.000 millones podrían pararse. Y 8.000 millones de dólares en el mercado de bonos diariamente también, dispuestos a entrar hasta finales de año. Insisto que esto lo dice la mesa de trading de Goldman, que suele estar bastante bien informada. Y por último, pues comentar que desde el punto de vista político, pero al mercado le han interesado mucho estos temas en los últimos días, pues ayer se confirmó que los demócratas definitivamente en Estados Unidos van a conservar el Senado. El recuento del Congreso va aún más lento, sigo diciendo lo mismo de siempre, que es increíble que la democracia más avanzada del mundo tenga esta forma de recontar absolutamente prehistórica, ¿no? Pero bueno, ahí están contando aún. En el Congreso, Cámara de Representantes, parece que sí que ganarían los republicanos, según apuntan los indicios, no es nada seguro aún, pero si eso sucede, sería por un margen estrecho. Eso no es lo que quería el mercado, aunque, bueno, con el tema del IPC parece que tenemos suficiente y que todo lo demás está como bastante eclipsado. Volvemos a repetir los dos niveles clave en el S&P 500, por arriba la media de 200, desde la media de 200 hasta 4.087, hasta 4.150 más o menos, donde está la directriz bajista. Por debajo no hay ningún problema mientras no pierda la media de 100. La media de 100 está en 3.922. Si la pierde hacia abajo, más de un largo va a empezar a cerrarse por si las moscas, porque ese nivel es muy importante y una ruptura fallida del mismo podría asustar a todo el mundo. Tienen todos los datos, les agradezco mucho su atención, les emplazo a nivel de vídeos mañana sobre las 8:30 para hablar de la apertura en Europa. Si les ha gustado este vídeo, pues les agradecería una suscripción y un like. Que tengan una muy buena tarde. Hasta mañana.